Vamos a continuar con la presentación del ganador del concurso nacional para estudiantes, Gilberto Martínez Raab. Buen día. Un saludo muy especial a los expositores, a los estudiantes ganadores del concurso y también muy especial al público que muy cualificado y muy juicioso durante estos 2 días. Y un reconocimiento muy especial al doctor Andrés Orión Álvarez, presidente del instituto, quien ha estado liderando todos los detalles de este encuentro internacional y seguiremos los consejos del doctor Reyes Villamizar, que como presidente es mejor no removerlo para no meternos en problemas. El Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y el Estado, IARCE, es una institución sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el estudio, divulgación, investigación, promoción y profundización de la temática de la responsabilidad civil y el Estado y su aseguramiento en sus diferentes manifestaciones. Siguiendo el objeto social del instituto, los miembros de la Junta decidimos convocar al primer concurso de estudiantes de Derecho. Las discusiones que se dieron al interior de la Junta era que había que promocionar, incentivar a los jóvenes estudiantes de las facultades de Derecho para que incursionen en el estudio de la responsabilidad civil y del Estado. Se aprobó y se abrió la convocatoria denominada Gilberto Martínez Raab. ¿Y por qué convocatoria Gilberto Martínez Raab? El doctor Gilberto Martínez Raab, eximio jurista, maestro, que tuvimos, o al menos yo tuve el privilegio de que él fuera mi profesor, y a partir de ahí el amor por la responsabilidad civil, abogado de la Universidad de Medellín, fue fundador de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, fue su segundo rector, también fue el promotor de la especialización en responsabilidad civil de la misma universidad, fue miembro fundador del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, fue presidente del Colegio de Abogados de Medellín y, sobre todo, publicó 2 obras maravillosas que creo que quienes nos dedicamos a este estudio de la responsabilidad hemos leído. La responsabilidad civil extracontractual y el procedimiento penal colombiano. Además, una tercera obra, La conciliación en el procedimiento penal colombiano. De la obra Procedimiento Penal Colombiano se alcanzaron a editar, hay 13 ediciones, y de la responsabilidad civil extracontractual llegó a la 11ª edición. De ahí entonces que hemos decidido denominarlo Concurso para Estudiantes Gilberto Martínez Raab. Ya en cuanto al concurso como tal, y la convocatoria se decidió que fuera para estudiantes de Derecho de todas las universidades del país. ¿Y por qué estudiantes? Se pensó que podría abarcar también abogados, pero no se cumplía con el objetivo de incentivar y de que estos jóvenes ingresaran al estudio e investigación de la responsabilidad. Entonces lo dejamos ahí con estudiantes. Los temas se circunscriben a 2, muy específicos: responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y responsabilidad extracontractual del Estado. Es decir, que los estudiantes que querían presentar sus trabajos debían circunscribirlos a esos 2 temas específicos. Se presentaron los trabajos hasta el 30 de junio de 2015
Se presentaron 14 en total, teniendo en cuenta que escribir en estos temas de responsabilidad verdaderamente pues, no es fácil. Se sometieron los trabajos presentados al estudio y selección por parte de la Junta Directiva del Instituto. Los criterios a tener en cuenta fueron la actualidad, la pertinencia, la coherencia, inclusive hasta la misma redacción del trabajo que presentaron los estudiantes. Y en ese estudio que se hizo, se seleccionaron 3, porque así estaba en los estatutos para efectos de la selección. El primer trabajo corresponde al presentado por Sebastián Escobar Torres, denominado El papel de la prevención del daño en la responsabilidad civil. Un intento por descubrir el verdadero rol de la función preventiva en la órbita del derecho de daños. Un tema de mucha actualidad que ya ustedes pueden observar cómo los anteriores expositores de manera reiterada se han referido a la función preventiva de la responsabilidad civil. Algunos también le llaman función disuasiva. Y la otra función, pues la que es conocida, la función reparatoria. Sebastián es estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el último año de Derecho, diplomado en Derecho de Seguros, diplomado en Derecho Aeronáutico, es director de la revista Universitas, estudiantes de la Facultad de Derecho de la misma universidad y es coordinador de un diplomado de Derecho Aeronáutico. Esta presentación parece ya de un abogado con experiencia en el ejercicio profesional, pero se cumple la finalidad cuando se abordó la existencia del concurso. Y muy probablemente Sebastián, dentro de algunos años, lo tendremos como expositor, cumpliendo las funciones y los objetivos del concurso. El segundo lugar fue el trabajo presentado por María Camila Fernández Toro, denominado La obligación de seguridad, responsabilidad contractual o extracontractual, se pregunta ella. Y ese es el tema polémico, es decir, si algunos afirman que la obligación de seguridad debe manejarse desde el punto de vista extracontractual, porque la obligación contractual, o más bien la responsabilidad contractual, debe ceñirse exclusivamente entre quienes fueron partes contratantes y entre las obligaciones expresas contraídas. Y aquí se pregunta ella, ¿por qué debe ser extracontractual? ¿Acaso del contrato no surgen obligaciones que, si bien no están expresas, se entiende que por la naturaleza del mismo hay que cumplir? Y ella concluye que es contractual. Y María Camila es egresada estudiante, ya alcanzó su título, pero cuando presentó el trabajo era estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y el tercer lugar, correspondió al trabajo presentado por Sergio Andrés Puello Pérez, titulado De lo invaluable a lo tasificado. Y aborda el tema de la forma como tradicionalmente se ha evaluado el perjuicio inmaterial, es decir, el arbitrio iuris, y analiza también el tema de cómo el Consejo de Estado hace su incursión en el sistema de baremos para tasar y cuantificar el perjuicio inmaterial. Él hace una crítica con respecto a ese sistema y concluye que es más conveniente continuar con el arbitrio iuris que imponer allí métodos objetivos a través de baremos para cuantificar el perjuicio inmaterial. Sergio Andrés Puello es estudiante del 10º semestre de Derecho de la Universidad La Sabana de Bogotá. Antes de pasar a la premiación, la doctora Catalina Martínez, hija del maestro Gilberto Martínez Rabe, quiere dirigirse a ustedes muy brevemente.
personas presentes en este encuentro académico tuvimos el privilegio de aprender de las enseñanzas de Gilberto Martínez Rabe, mi padre, las cuales no solo se limitan a temas jurídicos, sino que también se extendían a aspectos de tipo personal, que se iban desarrollando incluso con su propio ejemplo de vida. Si bien es cierto, este no es el momento ni el escenario para destacar los logros personales, familiares y profesionales de mi padre, sí considero que es una muy buena ocasión para resaltar algunos de los aspectos que lo hicieron destacarse en el área de la responsabilidad civil. El primero de los aspectos que caracterizó a mi padre en esta área del derecho fue que fue un buscador incansable de instituciones jurídicas que permitieran proteger el derecho de las víctimas. Desde la primera hasta la última edición de su libro Responsabilidad Civil Extracontractual, se concentró en buscar no solo todos los mecanismos consagrados en la legislación colombiana, sino también la adaptación de tendencias foráneas con la finalidad de permitir a las víctimas obtener una integral y equitativa reparación de los perjuicios sufridos. Para mi padre, no era tan claro que las partes llegaran con igualdad de condiciones a enfrentar un proceso por responsabilidad civil. Para él, la víctima ya había sufrido una lesión física, económica o moral que afectaba su propia existencia, lo que implicaba que fuera ella la parte protegida por el ordenamiento jurídico para permitirle recuperar o compensar de alguna forma su derecho ya afectado. Fue por lo anterior por lo que apoyó incondicionalmente instituciones como las medidas cautelares preventivas en los procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Buscó implementar mecanismos económicos o incluso financieros que permitían a la víctima tener actualizado el valor de la indemnización al momento del pago, siendo uno de los impulsores de las fórmulas financieras para la liquidación del lucro cesante que hoy en día cogen las altas cortes en nuestro país. Se preocupó por el desarrollo de las teorías objetivas de la responsabilidad civil y la utilización de las presunciones, de forma que se le facilitara a la víctima la prueba de su derecho al interior del proceso. Y así existieron muchas más teorías e instituciones que trató de implementar en sus escritos y en sus demandas, con el único fin de proteger a las víctimas y permitirles obtener su correspondiente indemnización. Son innegables las nuevas instituciones que hoy en día ponen a la víctima como el centro de protección legal, desde la Constitución Nacional con la consagración de las acciones de tutela, las acciones de grupo, las acciones populares e incluso la consagración del daño antijurídico. La Ley 1480 de 2011 que consagra el Estatuto del Consumidor, la Ley 1328 de 2009 que protege al consumidor financiero y la Ley 1448 de 2011 tan vigente hoy en día para buscar la asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno. Todas ellas son un claro ejemplo que el centro de protección hoy en día en la responsabilidad civil debe ser la víctima y no el responsable del daño, a pesar que en la práctica uno pueda llegar a concebir todo lo contrario. Esa búsqueda de instituciones jurídicas para proteger los derechos de la víctima fue uno de los temas desarrollados por María Camila Fernández Toro, estudiante del 11º semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana, con su trabajo titulado Obligación de seguridad, responsabilidad contractual o extracontractual, segundo puesto en el concurso. En este trabajo, la autora resalta el interés de proteger los derechos de quien ha sido afectado por el incumplimiento de una obligación de seguridad, lo cual genera en su concepto una responsabilidad de tipo contractual fundamentada en el desarrollo del principio de la buena fe e incluso en su incorporación como un elemento de la naturaleza del contrato, pero siempre dirigida a la protección de la víctima bajo las instituciones y beneficios que este tipo de responsabilidad contractual implica. Un segundo aspecto que destacó a mi padre en el área de la responsabilidad civil era ser un permanente defensor de la reparación integral de las víctimas. En su afán de proteger los derechos de las víctimas, encontró en los principios de la reparación integral, la reparación en equidad y la utilización de los cálculos técnico-actuariales consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 del 98, un fundamento teórico para sustentar la indemnización de perjuicios que creía debían tener las víctimas en las diferentes jurisdicciones. Este pensamiento lo trató de difundir en todos sus escritos y exposiciones, insistiendo siempre en la importancia del arbitrio judicial al momento de la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales, dejando también clara la diferencia entre arbitrio judicial y la arbitrariedad, para determinar que sería la primera la que facilitaría una reparación integral y en equidad que requerían las víctimas. En el trabajo presentado por el estudiante Sergio Andrés Puello, de 9º semestre de la Universidad de La Sabana, que se titula De lo invaluable a lo tasificado, tercer puesto en el concurso,
Se cuestiona hasta qué punto la implementación de un sistema de baremos hecha a través de la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado para la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales se está desconociendo nuestra legislación actual y la forma tradicional de tasar el perjuicio moral en Colombia basado en el arbitrio judicial. Arbitrio judicial, que indica el mismo autor, es un componente del nivel de saber prudencial del juez. Es el mecanismo propio e idóneo para la determinación del daño moral, debido a que parte del nivel de la prudencia, lo que permite un buen desarrollo de la justicia, con observancia de la dignidad humana, de la igualdad y de la equidad, entre otros principios y valores que debe evaluar el mismo fallador. Por último, y no menos importante, otro aspecto que destacó a mi padre en esta materia fue que dedicó su vida a ser un impulsor de nuevas teorías y mecanismos que evidenciaran el desarrollo de la responsabilidad civil en Colombia. Fue un impulsor a tiempo completo de las teorías de la responsabilidad objetiva. Un abanderado de lo que conoció como las indemnizaciones automáticas, aquellas en las que bastaba demostrar el hecho generador del daño sin tener que demostrar una responsabilidad por parte del responsable, para que la víctima tuviera derecho a una indemnización, aunque tarifada por la ley, le permitía de cierta forma compensar el daño económico extrapatrimonial sufrido. Fue así como se demostró esa existencia en los pagos que hacía el SOAD o las ARP en su momento. Buscó implementar así en la responsabilidad las nuevas tecnologías que implicaba el Internet. Fue un defensor a tiempo completo de la acción directa del perjudicado frente a la aseguradora e incluso la acción civil dentro del proceso penal, en la que la víctima era parte del proceso penal como un sujeto procesal y que hoy en día se desarrolla a través del incidente de reparación integral consagrado en la Ley 906 de 2004. Es innegable que el trabajo de Sebastián Escobar Torres, estudiante del último año de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado El papel de la prevención del daño en la responsabilidad civil, es una clara muestra del nuevo camino al que debe dirigirse la responsabilidad, para dejar atrás el análisis de la misma desde el punto de vista del causante o incluso desde el punto de vista de la víctima, y comenzar una nueva era basados en la causación y reparación del daño, sino más bien en su propia prevención. No quiero indagar más en este trabajo porque quiero que sea su propio autor quien entregue a este auditorio ese nuevo enfoque de la responsabilidad, para demostrar cómo las nuevas generaciones amplían conocimientos que fueron desconocidos por cualquier circunstancia en el pasado, y conforme lo indica el mismo autor en la frase inicial de trabajo que transcribe de Luis Yocerán, la verdad de ayer no es más la de hoy, lo que a su turno deberá ceder su lugar a la de mañana. Finalmente, quiero agradecer al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado por expandir el nombre y las ideas académicas de mi padre, a través de un concurso que evidencia el interés de la comunidad académica en pro del desarrollo constante de la responsabilidad civil en Colombia, que fuera uno de los objetivos que movió las actuaciones personales y profesionales de Gilberto Martínez Rabe. Quiero agradecer a los estudiantes y también a las universidades que participaron con este gran aporte teórico en las diferentes áreas de la responsabilidad civil. A los miembros de la Junta Directiva y al presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado por su dedicación en la ejecución y desarrollo de este concurso. Y finalmente al doctor Saúl Uribe por su iniciativa y creación del mismo. Para mí y para mi familia es un motivo de gran orgullo saber que las ideas y principios que en vida nos transmitió mi padre permanecerán en el tiempo a través de las diferentes iniciativas del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, entidad a la que dedicó gran parte de su tiempo y de su conocimiento, en la que consiguió grandes amigos y grandes contradictores, y a la cual con la humildad que siempre lo caracterizó, trató de apoyar hasta el final de sus días. Muchas gracias. Procederemos a la premiación. El tercer lugar, como ya lo había indicado Sergio Andrés Puello Pérez. Segundo lugar, María Camila Fernández Toro.
Y el primer lugar, Sebastián Escobar Torres. En el concurso se estableció que el ganador podría hacer su presentación en el concurso. Inicialmente se había dejado de que tendría, pero nosotros concluimos, y si de pronto no quiere. Entonces Sebastián está muy ansioso de hacer esa presentación a ustedes, público selecto. Sebastián. Muy buenos días a todos, a los miembros del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, un agradecimiento gigante. No saben lo importante que es para nosotros los estudiantes poder soñar con estar acá parados. Yo cogí un folleto que decía concurso Gilberto Martínez Rabe y parece que un par de meses después acá estoy. Gracias a ustedes por darnos esa oportunidad, que este trabajo se siga realizando y que todos los estudiantes puedan seguir investigando en los temas de responsabilidad civil. Quiero darle un especial saludo al doctor Andrés Orión Álvarez, quien pues, me ha apoyado desde el principio, desde que me enteré que era ganador, desde que estuvimos trabajando. Doctor, muchas gracias. A mi maestro Arturo Solarte, que está acá presente, que me da mucha emoción saludarlo. A usted muchas gracias por todo lo que me ha enseñado. A mi familia que está acá presente, también un saludo muy especial al profesor Sergio Rojas. Y bueno, espero que ya se me quite esto y empecemos ya con la ponencia. No, es que es mucha emoción, de verdad, es impresionante. Bueno, así hablemos de responsabilidad civil ya. El día de hoy quiero compartir con ustedes una investigación que obviamente está en construcción, un proceso de debate, unas ideas acerca de la función preventiva de la responsabilidad civil. Quiero entonces presentar a ustedes el artículo titulado El papel de la prevención del daño en la responsabilidad civil. El día de hoy obviamente vamos a hablar de función preventiva, vamos a hablar de sus características, de su estudio, de cuáles son sus elementos, pero por supuesto vamos a hacer especial hincapié a lo que yo quiero enfocarme y es cuál es el papel que la función preventiva juega en este gigante mapa que se llama responsabilidad civil, qué lugar ocupa, qué importancia tiene en este importante mapa. Entonces, este va a ser el interrogante el que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a llegar a varias conclusiones o vamos a encaminar un estudio que nos puede llevar a analizar lo siguiente. Vamos a poder llegar a una conclusión, y lo analizaremos todos juntos, y es que, por ejemplo, la prevención hoy día ocupa la mayoría del estudio de la responsabilidad civil, o que la mayoría de los esfuerzos en este tema deben analizarse a la luz de la prevención y que la reparación pues ahora ha quedado un poco relegado ya por allá en la costa y ha quedado digamos como en un lugar no tan importante como el de la prevención. Podemos llegar a otra conclusión y es que la reparación aún se erige como la función principal y fundante de la responsabilidad civil y que la prevención está ya manejada de una forma subsidiaria, secundaria o como un efecto secundario de las condenas reparatorias de la responsabilidad civil. Sin embargo, pues obviamente no podemos llegar de una a analizar cuál es el papel de la prevención en la responsabilidad sin antes hacer un marco teórico, sin antes hacer un análisis juicioso y pues llegando de manera obviamente justificada a ese interrogante en concreto. Por eso he dividido esta ponencia en dos ejes fundamentales. El primero de ellos vamos a ubicar conceptualmente la función preventiva de la responsabilidad civil dentro del debate que se ha suscitado modernamente sobre las funciones del derecho de daños o de la responsabilidad civil. Luego de ubicada en ese debate la función preventiva, vamos a analizar concretamente qué entendemos como función preventiva, por supuesto, cuál es el alcance, si es una realidad material en Colombia y en el derecho comparado la función preventiva, y finalmente llegaremos al interrogante más importante y es en ese mapa de la responsabilidad civil, ¿qué papel tiene la función preventiva? Es ahí a donde llegaremos luego de hacer obviamente este estudio y este análisis que vamos a hacer todos nosotros.
Empecemos entonces con el debate que se ha generado sobre las funciones de la responsabilidad civil, digamos, en reciente tiempo. Es evidente que el derecho privado ya no se puede ver contrapuesto al derecho público. Creemos y estamos seguros que a hoy día el efecto irradiador de los derechos fundamentales, de los principios constitucionales básicos, hoy tienen plena incidencia en todas las figuras del ordenamiento jurídico. Ya no podemos hablar de una responsabilidad exclusivamente pragmática en una relación individualista, sino es un tema muchísimo más social. Los valores constitucionales, esos dogmas que hoy día nos regulan y nos regentan, por supuesto que tienen una amplia incidencia en el derecho de daños. Es así como el derecho de daños ha asumido una nueva perspectiva, una perspectiva en donde el interés general va a privar sobre el particular y en donde esos valores constitucionales tienen una relevancia práctica. ¿Cuál es la relevancia práctica de esa constitucionalización de la responsabilidad civil y en general del derecho privado? Que la responsabilidad civil ha asumido un norte nuevo y es el norte de la víctima. La responsabilidad civil a hoy día, y digamos siguiendo la doctrina española como el profesor Eugenio Llamas Pombo, asume una perspectiva ya no desde el agente dañador, sino también desde los derechos de la víctima, los cuales son preponderantes a hoy día en la responsabilidad. Por ejemplo, si miramos la redacción del artículo 2341 del Código Civil que consagra nuestra regla general de responsabilidad a la luz o como está desde 1887 nuestro código, pues por supuesto que dice que quien ha cometido un delito culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Esa es la redacción tradicional. Sin embargo, si nos detenemos y hoy día quisiéramos redactar ese artículo de nuevo, con una visión desde las víctimas, con una visión pro víctima, diríamos que quien haya sido víctima de un daño, por supuesto que tiene derecho a la reparación. ¿Ven cómo se dice algo muy similar desde la óptica de la víctima? Es esto lo que ha justificado ese nuevo norte o ese nuevo horizonte que se ha fijado en la responsabilidad civil. Pero esto por supuesto que no puede ser retórico. Este nuevo norte de las víctimas no nos puede llevar a decir, ok, protejamos a las víctimas, pero ¿qué acciones, qué mecanismos, qué instituciones vamos a crear para ellos? Pues bien, la doctrina ha dicho que además de repensar los elementos de la responsabilidad civil, además de repensar su fundamento filosófico, es por supuesto necesario repensar qué función o qué funciones cumple esta institución en nuestro ordenamiento. Y por supuesto, pues tradicionalmente la responsabilidad civil ha tenido una visión reparatoria. Se ha dicho que la responsabilidad civil encuentra fundamento o tiene una finalidad típicamente reparatoria bajo el entendido de que busca dejar a la víctima en el lugar o en la situación en la que estaría si el perjuicio no hubiera ocurrido. Sin embargo, la doctrina se pregunta, ¿y será que la responsabilidad vista desde la óptica de reparación es suficiente? ¿Será que solo reparar protege a las víctimas? ¿Será que ese norte se garantiza solo con la reparación? La doctrina ha llegado a conclusiones distintas. Hay una pugna, pero por supuesto ha dicho claramente que no es suficiente la función de reparación para proteger a las víctimas y entonces se ha ampliado un ramillete muy interesante de funciones que por supuesto están encaminadas para que la responsabilidad civil tenga una visión más omnicomprensiva y pueda atender mucho mejor a las víctimas del ilícito. Por ejemplo, y pues vale acotar desde ya, ha habido esfuerzos muy interesantes de la doctrina en encontrar nuevas funciones. Unas funciones mucho más interesantes que otras, unas más verosímiles que otras, quizá unas más razonables que otras, pero lo cierto es que hay debate y vale la pena asumirlo. Por ejemplo, desde Argentina, Aida Kemelmacher habla que la responsabilidad civil tiene una función demarcatoria de los derechos, es decir, traza un límite de hasta dónde llega la libertad y los derechos de un ciudadano y dónde empieza la transgresión de ese derecho. El uruguayo Gustavo Ordoqui nos habla de que la responsabilidad civil tiene una función de regulación social, muchísimo más amplia que la función reparatoria, por supuesto. Guido Alpa habla de una función de reafirmación del poder sancionatorio del Estado, lo cual es interesante, aunque puede ser discutible en cuanto al alcance que esto tenga realmente a la luz del derecho de daños. Y la doctrina pues también ha planteado la interesante función sancionatoria, que por supuesto es un debate que vale la pena asumir en esta época. Pero de entre todo este ramillete tan interesante que ya hemos visto de funciones, hay una que nos llamó en especial la atención. No solo porque en la práctica realmente existen mecanismos para entender que contamos con esta función en el derecho de daños moderno, sino porque es una de las funciones que yo creo que son arquetípicas a hoy día del derecho de daños y es la función preventiva. Será entonces a partir de este momento donde iniciemos concretamente el estudio de esta función preventiva en concreto. Por supuesto, antes de empezar, necesitamos saber qué es la función preventiva o qué entendemos como función preventiva. Luego de una discusión con el profesor Sergio Rojas,
en donde evaluábamos los conceptos de responsabilidad civil, podemos encontrar un concepto clásico de responsabilidad civil que se ha sostenido muy juiciosamente por la doctrina, como el profesor Santos Ballesteros, que señala palabras más, palabras menos, que la responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño que una persona le causa a otra injustamente. Sin embargo, si nosotros vemos la responsabilidad desde esta perspectiva, podríamos excluir en algún sentido la supuesta función preventiva que ésta puede tener. Por eso, si hablamos desde un concepto más omnicomprensivo de responsabilidad civil, podemos entenderlo como el conjunto de normas que se ocupan de estudiar cómo reacciona el ordenamiento jurídico, no solo frente al daño consumado, frente al daño ya causado, sino al daño potencial o al daño contingente. Si entendemos la existencia de un deber de no dañar en nuestro ordenamiento jurídico, debemos entender que ni siquiera la más perfecta indemnización es capaz de erradicar la realidad histórica del daño. Por eso es pertinente no solo hablar en clave de reparación, sino también en clave de prevención. Y ampliar este concepto de responsabilidad civil, por supuesto, para entender que existen acciones y mecanismos efectivos para lograr que, por supuesto, el ordenamiento reaccione frente al daño no solo consumado, sino también al daño potencial. Sin embargo, pues hay que acotar algo, y es que no hay una posición unívoca frente a la función preventiva o qué se debe entender como función preventiva. Hay dos corrientes, una corriente que defiende que la función preventiva debe ser una función de prevención general. Señalan quienes sostienen esta tesis que la responsabilidad civil, por vía de sus condenas, lo que hace es disuadir a la sociedad de que incurra en conductas dañosas. ¿Por qué? Porque obviamente las consecuencias patrimoniales que esto genera en los agentes dañadores pues, son importantes, y por eso en algún sentido se entiende que disuade a esos futuros o potenciales dañadores. Nosotros preferimos adscribirnos o suscribirnos a la posición que señala que la función preventiva se materializa a través de la prevención especial del daño. ¿Y qué es la prevención especial del daño? A través de las acciones preventivas. Las acciones preventivas son aquellos mecanismos que tiene el ordenamiento jurídico no solo para reaccionar frente al daño consumado, sino cuando una persona o cuando un agente considera que puede ser objeto de un daño potencial, también tenga la posibilidad de acudir al juez y de que ese juez decrete las medidas que sean pertinentes y procedentes para que ese daño no se consume. Esto es lo que nosotros entendemos como función preventiva de la responsabilidad civil, y será a partir de esta definición que construiremos los siguientes pasos de esta ponencia. Entendida qué es la función preventiva y qué entendemos como función preventiva de la responsabilidad civil, vamos a entender o resolver un interrogante, y es cuál es el alcance que tiene la función preventiva, porque es por supuesto que esto suena muy interesante, por supuesto que prevenir es mucho mejor que reparar, pero cuál es el verdadero alcance que en nuestros ordenamientos jurídicos, que en el derecho comparado, esta figura realmente tiene. Empecemos con unos ejemplos de derecho comparado para ver cómo el debate se ha suscitado a nivel global y en un sistema jurídico que en algún sentido es disímil al nuestro. En el common law, la prevención del daño asume una importante preponderancia, o tiene una preponderancia que es notable, que es importante. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que en ese sistema el análisis jurídico es distinto, el papel del juez en la creación del derecho es pues, radicalmente diferente en nuestros ordenamientos, digamos que ellos han llegado a la conclusión de que la prevención también es un fundamento del derecho de daños. Obviamente ellos lo abordan desde criterios económicos, como el análisis económico del derecho, y pues obviamente justifican el derecho en la eficiencia y consideran, algunos autores con algunas diferencias conceptuales, que por supuesto es mucho más eficiente prevenir que reparar el daño. Por ejemplo, Richard Posner, un muy reputado autor en los temas de análisis económico del derecho, juez estadounidense, señala, palabras más, palabras menos, que la función del derecho de torts, que son las instituciones que reaccionan cuando hay daños en el sistema de common law, encuentra que el fundamento es el de minimizar las pérdidas y los accidentes. Y digamos que en su tesis ha acuñado una fórmula que tomó de un caso, que es la fórmula que ha aplicado el juez Lernhan en un caso ya de hace algún tiempo, y señala que si el costo de la prevención es mucho menor a la pérdida esperada, habrá una conducta reprochable o una conducta culposa. Bajo ese entendido, si es muchísimo más económico prevenir que por supuesto reparar, habrá una conducta culposa por parte de esa gente que debió haber incurrido en esos gastos menores de prevención. En segundo lugar, y una tesis que va encaminada por ese mismo lugar pero con algunas diferencias, es la de también el juez estadounidense Guido Calabresi,
quien señala que la responsabilidad civil debe preocuparse por el costo de los accidentes y sobre todo quién está en una posición más idónea y eficiente para asumir ese costo, digamos, de una forma mucho más eficiente, o a quien le sea mucho más barato o más eficiente, más sencillo, evitar los daños o evitar los accidentes. Esto es una clara muestra de que aún en el lenguaje del common law encontramos una materialización de la función preventiva del derecho de daños. O también las figuras que existen desde hace bastante tiempo en el derecho anglosajón, que son las injunctions, que son muy similares a las acciones preventivas que acá tenemos, que funcionan también cuando existe un daño contingente o un daño potencial, y se puede acudir obviamente a las cortes para que se ordene cesar el daño, se ordene, digamos, acciones, mecanismos para prevenir el daño. Acercándonos un poco más, encontramos el sistema argentino. Es una legislación mucho más cercana a la nuestra y vale la pena también ver cómo, por ejemplo, en el nuevo Código Civil que fue promulgado en el 2014 y que entrará en vigencia a partir del 2016, esta legislación moderna se preocupó por el problema de la prevención del daño. Miremos cómo en el artículo 1708 de manera muy clara el Código Civil argentino, nuevo código, señala que las disposiciones de ese título serán aplicables a la prevención del daño y a la reparación. Es decir, trae todo ese debate doctrinal que ya planteábamos y lo vuelve ley. Asume como suya la legislación argentina que la prevención es una verdadera función del derecho de daños. ¿Y qué más nos señala el Código argentino? Primero, consagra un deber de no causar daños, un deber de evitar causar un daño no justificado, que veremos más adelante. Eso se verá recogido en algunos esfuerzos que en Colombia pretenden hacerse sobre este tema. Por supuesto, toca el tema de la evitación del daño y el reembolso de los gastos de las personas que consideran sufrir un daño potencial o contingente, y pues el principio tampoco de no agravación del daño. Muy claramente se regula la función preventiva de la responsabilidad civil en el derecho argentino, que está mucho más cercano a nosotros y es una legislación evidentemente reciente. ¿Qué más señala el artículo o el derecho argentino? Y muy en la línea de lo que nosotros consideramos como función preventiva. Consagra la típica acción preventiva que puede, digamos, iniciar o puede entablar una persona que considere que puede sufrir un daño potencial o contingente para que se cesen esas actuaciones que le pueden generar un perjuicio. Lo que dice la doctrina, que es un esfuerzo muy interesante, señala que la necesidad de diversificar las finalidades se aprecia si se considera que en ese anteproyecto, que ya es código, no solo se tutela el patrimonio, sino también a la persona. Por eso es pertinente, y ahí volvemos al discurso de las víctimas, no solo reparar, sino también prevenir ese daño. Aida Kemmelmacher, por supuesto, también señalaba que esa posición solidarista, acompasada con los derechos de las víctimas, también fue la base para que se pudiera regular la prevención en el Código argentino. Podemos seguir esos pasos. En derecho colombiano, y para que veamos que esta no es una cuestión gaseosa, existen acciones preventivas. Y tenemos acciones preventivas desde hace más tiempo de lo que quizá algunos podríamos creer. Por ejemplo, tenemos la acción por daño contingente consagrada en el Código Civil. Desde 1887 se permitía no solo acudir a mecanismos típicamente reparatorios, sino a mecanismos también preventivos. Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas. Se consagra ya la posibilidad del daño amenazante y, como lo decía el profesor Solarte, ese puede ser el fundamento dogmático para poder crear o digamos para poder estructurar una verdadera tesis o una verdadera doctrina de la función preventiva de la responsabilidad en nuestro país. Pero no nos quedamos solo con el Código Civil. En esfuerzos recientes, como el Código General del Proceso, se consagró la figura de las medidas cautelares innominadas. Si bien en algunas regulaciones especiales ya se podía hablar de medidas innominadas, por ejemplo en competencia desleal, lo cierto es que ya se trajo como una regla general para los procesos civiles declarativos. En ese sentido, señala el artículo 590 en su letra C, que el juez en los procesos declarativos podrá tomar cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio y, entre otras cosas, para prevenir daños. Es decir, que si yo, como futuro dañado, como futura víctima, como persona que identifica un riesgo potencial, quiero iniciar esta acción por daño contingente, no tengo que esperar hasta la sentencia para que se protejan mis derechos y para que se prevenga el daño, sino que como una medida cautelar innominada puedo solicitarlo incluso desde la presentación de la demanda, lo que pues, también releva de la presentación de solicitud de conciliación. Aparte de este mecanismo procesal, la acción preventiva en competencia desleal es muy clara en este propósito que queremos exponer. La persona que piense, dice la ley 256,
que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta. Veamos que aquí no se requiere daño, veamos que aquí no se... Por hecho, es simplemente que ese comerciante, que esa persona encuentre que hay un daño potencial a sus bienes como comerciante y en este punto, en la órbita de la competencia, para que pueda solicitar la cesación de esos actos. Lo importante que son estas funciones o estas acciones preventivas que realmente son una realidad en Colombia y están a nuestro alcance. Por ejemplo, el Código Civil también trae unas acciones posesorias especiales. Veamos, por ejemplo, es muy interesante el artículo 988 que dice: el poseedor, el que tema que la ruina de un edificio vecino le pare perjuicio, tiene derecho a acudir al juez para que se mande al dueño de tal edificio a derribarlo. No se requiere un perjuicio, no se requiere que se haya consumado absolutamente ninguna acción, simplemente el que tema que la ruina de un edificio puede generarle daños. Esto es muy interesante y realmente cuando yo, digamos, empecé a investigar estos temas me pareció, digamos, sorprendente cómo teníamos tantos mecanismos y realmente esto puede que pase desapercibido en muchos escenarios y vale la pena retomarlos y tenerlos muy claros para hacer de la prevención una realidad. También pues en el artículo hay una breve referencia a las acciones populares y de grupo, que por supuesto las acciones populares tienen una función específica de evitar el daño contingente. Las acciones de grupo, aunque si bien la lectura del artículo 3 de la ley 472 nos diría quizá esto no se podría iniciar una acción por daño contingente, lo cierto es que, por ejemplo, leyendo al profesor Tamayo en su obra, digamos que la teleología y sobre todo el hecho de que a la acción de grupo se le apliquen las reglas generales del Código Civil, por supuesto que permite que en una acción de grupo se inicie una acción de daño contingente. Esto no contraviene en ningún sentido su finalidad. Y finalmente la acción de tutela, que me parece un mecanismo muy interesante también para cuando derechos personalísimos, derechos fundamentales de una persona se puedan ver amenazados, y el artículo 86 así lo consagra, se puede pedir una orden para la abstinencia o para que, digamos, la persona o esa autoridad o el particular se abstenga de hacerlo. Y sobre todo cuando nos habla de la subsidiariedad nos dice, y si se va a causar un perjuicio irremediable, pues más aún puede pedir esta medida preventiva. Lo que es muy interesante porque también esta figura que es tan constitucional, tan dogmática, puede servirnos para el derecho de daños. Vale pues también la pena revisar el esfuerzo que están haciendo pues, muchos profesores, entre ellos el profesor Sergio Rojas, con el anteproyecto de ley de indemnización a los daños a la persona, y vemos cómo en ese anteproyecto se pretende incorporar, enhorabuena a mi juicio, en su artículo 12, realmente un deber de evitar el daño, y sobre todo consagrar ya de forma radical, de forma evidente y muy en la línea del Código Civil argentino, del nuevo código, la función preventiva de la responsabilidad civil. Entonces, para que tengamos en cuenta y sobre todo que en el panel de la tarde pues podamos revisar, digamos, este punto de manera crítica y debatirlo con los expertos en la materia. Pero bueno, ya entendimos qué es la función preventiva, ya entendimos que la función preventiva no es una cuestión gaseosa, no es una cuestión etérea, sino que de ella se ha preocupado ordenamientos foráneos, ordenamientos más cercanos como el argentino, e incluso en Colombia hay acciones preventivas. Ahora sí vamos a entrar a analizar la pregunta fundamental, y pucha, tengo que correr, es el papel de la prevención del daño en la responsabilidad civil. Otra vez volvamos a ese mapa. ¿A dónde está la prevención en ese gigante espectro de la responsabilidad civil? Cuando uno quiere resolver este interrogante, uno primero se aproxima a la doctrina, por supuesto. Y leyendo, por ejemplo, al profesor Carlos Ignacio Jaramillo, que por supuesto tiene la obra más enjundiosa y más brillante que sobre la función preventiva he tenido la oportunidad de leer, él identifica varias vertientes, porque es que obviamente aquí no hay posiciones unívocas, esto es, digamos, una contienda doctrinal muy interesante. En primer lugar, el profesor Jaramillo nos dice, vea, cuando se analiza, digamos, la cuestión de cuál es el papel entre reparación y prevención, hay varias vertientes. La primera, quienes sostienen que la reparación aún es la función exclusiva de la responsabilidad civil. No hay prevención, solamente reparación. En segundo lugar, quienes consideran que la prevención y la reparación tienen la misma relevancia. Otra corriente que señala que hay una función principal, sin identificar cuál, y otras secundarias, y por último, que hay una pluralidad de funciones sin orden jerárquico. Entonces, uno se aproxima a la doctrina y uno dice, bueno, ¿cuál será más importante? ¿La reparación o la prevención? A hoy día la responsabilidad civil, ¿qué prefiere? ¿Prevenir o reparar? Conceptualmente decíamos que es deseable prevenir, porque obviamente el daño potencial, si se anula, digamos, en la práctica va a ser muchísimo mejor que el daño ya consumado, porque retomamos lo que decíamos antes, la realidad histórica del daño no se puede anular. Sin embargo, si uno mira la doctrina,
la doctrina se ha aproximado de una manera exclusivamente jerárquica a este problema. ¿Qué ha dicho la doctrina? Oiga, no, la prevención está por encima de la reparación, o en otros casos la reparación está por encima de la prevención. Por ejemplo, quienes señalan que la función preventiva está al mismo nivel de la función reparatoria, por ejemplo, autores como Matilde Zavala, Carlos Ignacio Jaramillo en Colombia, los profesores Pizarro y Vallespinos, Gustavo Ordoqui y el profesor Sergio Rojas, pues consideran que la función preventiva hoy día, como dice Jaramillo, debe estar en la corte real de las funciones de la responsabilidad civil, y digamos que debe jugar un papel preponderante, no secundario, no accesorio, un papel principal y primordial. Y por el otro lado hay quienes sostienen aún, digamos, con muy válidos argumentos, que la prevención aún se mantiene como una función secundaria, como una función accesoria, como una función consecuencial. Autores españoles como Llamas Pombo, el mismo Fernando Pantaleón, nuestro maestro Arturo Solarte y Reclero Campos sostienen que simplemente es un efecto de la condena, que la prevención es deseable pero que no es una función autónoma y predicable de la responsabilidad civil. Obviamente, después de aproximarnos digamos, desde esta óptica jerárquica, que es válida, que es la forma en la cual la doctrina lo ha asumido, nosotros quisimos hacer una propuesta, que obviamente está en construcción, que requiere enriquecer el debate que acá todos podamos dar. ¿Cuál es la posición que yo creo que puede ser apropiada para aproximarnos a este debate? Yo no quise adscribirme en una tesis en donde pudiera afirmar, oiga, es que la prevención para mí es más importante que la reparación, o viceversa. Yo creo que ambas funciones tienen una función principal y preponderante. Ustedes me van a decir, bueno, eso no dice nada, pues sí, ambas son principales, es salomónico. No, yo creo que cada función, tanto la prevención como la reparación, son principales dependiendo del tipo de afectación o del tipo de bien o interés que sea afectado con el daño potencial o con el daño consumado. Y ya explicaré esto con detalle, para llegar a la conclusión de que la prevención asume su papel principal y preponderante cuando se trata de enfrentar potenciales afectaciones a bienes extrapatrimoniales, y la reparación asume su papel protagónico en cuanto se trata de bienes exclusivamente de contenido patrimonial. Imaginémonos este caso. Una persona sufre de una grave e injuriosa difamación en un medio de comunicación. Esto le puede generar varias consecuencias en su patrimonio. Puede, por ejemplo, si tenía contratos publicitarios, perderlos, podría incluso perder su trabajo. Esto le puede generar un daño emergente, pero también le puede generar un lucro cesante. En suma, daño patrimonial. Sin embargo, si entendemos que esa difamación le generó, por ejemplo, daño moral, dolor, aflicción, sufrimiento, afectó su espíritu con esas graves injurias, y después de todo eso incluso perdió amistades, ya no puede salir a la calle porque es objeto de insultos, esto es un claro daño a la vida de relación y un claro daño moral. Entonces nosotros decimos, bueno, si el principio de reparación integral nos dice que, digamos que la reparación cumple la función de dejar a la víctima en la situación en la que estaría si el perjuicio no se hubiera producido, yo creo que la reparación, como bien se ha sostenido, pues solo es predicable de las afectaciones a bienes patrimoniales. Esa persona que perdió contratos, esa persona que perdió su trabajo, por supuesto que va a poder tener su patrimonio de la misma forma en la que estaría si ese medio de comunicación no lo hubiera difamado, gracias a los ajustes monetarios, a las correcciones monetarias, a las condenas que hay lugar por intereses. Sin embargo, los insultos que recibía en la calle, cuando perdió sus amigos, ¿será que eso es susceptible de reparación? ¿Será que el principio de reparación integral aplica en ese tipo de afectaciones? Creemos que no. Y si creemos que la reparación no aplica en los daños extrapatrimoniales, o digamos que no tiene una función eminentemente reparatoria, pues por supuesto que ahí se le abre el lugar protagónico a la prevención. Es así como creemos entonces que cuando se trata de potenciales daños a bienes e intereses de contenido extrapatrimonial, cuando se va potencialmente a afectar la órbita espiritual o afectiva del sujeto o sus derechos de la personalidad, por supuesto que la prevención cumple un papel protagónico, aunque lo deseable, como ya dijimos, sería que se previnieran todos los daños, que esto realmente materialmente puede que no sea posible. La reparación, por su parte, enfrenta o logra un papel principal cuando se trata de daños ya consumados causados a intereses de contenido, no patrimonial, de contenido exclusivamente patrimonial. Ya lo decíamos entonces que el principio de reparación integral, por supuesto, no aplica a los daños a intereses de contenido extrapatrimonial. ¿Por qué? De nuevo lo decimos, no se puede dejar a la víctima en el estado en que estaría, su espíritu no puede volver a la situación en que estaría, su vida de relación, su actividad social no patrimonial no puede volver a la situación en la que estaría. Por eso el principio de reparación no se aplica en este punto.
Ya lo decía entonces el profesor Solarte, el propósito de la indemnización de perjuicios frente al daño extrapatrimonial opera más a la manera de una satisfacción o compensación que el ordenamiento brinda al perjudicado, digamos, dada la imposibilidad de lograr la reparación de este tipo particular de perjuicios. Es así, y digamos esto está sostenido, está soportado, digamos que esta no es una idea inconsulta, digamos, por un sector de la doctrina que me parece que hace digamos, una aproximación muy interesante a estos temas. Por ejemplo, desde Brasil, Luis Marinoni señala que las acciones preventivas se relacionan con la necesidad de garantizar la integridad de derechos, principalmente de aquellos de contenido no patrimonial, ya que no pueden ser adecuadamente tutelados a través de la vía resarcitoria. Álvaro Pérez Ragone desde Chile nos señala que los denominados nuevos derechos, como los derechos personalísimos, son de difícil, cuando no de imposible reparación pecuniaria. Izquierdo Tolsada señala que frente a las lesiones a derechos de la personalidad como el honor o la propia imagen, digamos que es más razonable acudir a una acción preventiva que a una acción resarcitoria para impedir intromisiones ulteriores. Matilde Zavala de González nos señala que, digamos desde una óptica muy interesante, que la reparación frente a este tipo de daños, como el daño al honor, bueno, que se repercuten en daños a la vida de relación o a los daños morales, pues digamos que pueden generar un efecto negativo de publicidad, por eso resulta mucho más adecuado protegerlos por la vía preventiva. Y por último, Atilio Alterini, en el marco del Código Civil argentino, el nuevo Código Civil argentino, miren lo importante que nos decía. Cuando se trata de la persona, hay resarcimiento, pero también prevención. Y en muchos aspectos como el honor, la privacidad, la identidad, esta última, o sea, la prevención, es mucho más eficaz. Es así como nosotros queremos superar un poco ese debate doctrinal que se ha dado sobre las jerarquías de si la prevención está por encima de la reparación o viceversa, y nosotros atendemos más a un criterio de idoneidad. ¿Cuál será la función más idónea para atender la afectación de contenido patrimonial? ¿Cuál será la función más idónea para, pues digamos, para atender potenciales afectaciones patrimoniales o extrapatrimoniales? Creemos que es aquí donde debe darse el debate. Nos parece una aproximación interesante, queremos enriquecerla, digamos, con las ideas de todos, esto por supuesto que está en construcción, pero creemos que si hoy día tomamos conciencia, entendemos que la función preventiva es una realidad, que la prevención del daño es deseable y que es compatible con la responsabilidad civil, podemos construir un sistema mucho más robusto en nuestro derecho de daños y lograr así que la prevención, digamos, pase de todos estos debates tan interesantes y se vuelva una realidad material. Muchísimas gracias a todos y por supuesto los invito a compartir y a escribirme para seguir este debate. Gracias.